La Corte Constitucional admitió al trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación presentada por el asambleísta Luis Fernando Torres. Entre tanto, asambleístas de Alianza País insisten en la constitucionalidad de dicha ley. Al respecto, la asambleísta Betty Carrillo, en contacto directo, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Precisamente el primer eje que tomamos en consideración fue la Constitución y el respeto total a los tratados internacionales como principio pro homine. Nosotros sabemos que en este momento se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de la ley, pero realmente no se especifica, no se hace una comparación en la cual se pueda especificar qué artículo de la Ley de Comunicación violenta o la Constitución política o un tratado internacional. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente porque no existe. Luis Fernando Torres, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Antes de entrar a examinar la inconstitucionalidad de fondo que usted demanda para ciertos artículos de la ley, hay una cuestión previa que es la inconstitucionalidad de forma en que habría incurrido la Asamblea al aprobar el proyecto de ley. Y esto también es muy importante. ¿En qué consiste esa inconstitucionalidad? El hecho de que la Corte Constitucional haya admitido la demanda significa que la demanda estuvo muy bien planteada en la forma. No todas las demandas son admitidas, son por lo general rechazadas o se le pide al actor que las complete. En este caso fue aceptada, se negó simplemente por parte de la Corte la adopción de medidas cautelares para suspender provisionalmente los artículos impugnados. Además, la demanda que presenté fue una demostración de una reacción rápida, razonada, frente a lo que ocurrió en la Asamblea. Normalmente la oposición se ha caracterizado por demorarse en las reacciones sobre la propia Ley de Comunicación. Hasta ahora mi demanda es la única que ha sido presentada, admitida. Yo hubiera esperado que otras demandas se hubieran presentado, no se han presentado. De tal manera que el hecho de que haya sido admitida, a mi modo de ver, constituye un hito importante en el debate alrededor de la Ley de Comunicación. En cuanto a la inconstitucionalidad de forma, presenté la demanda por cuanto cerca de unos 50 artículos no fueron debatidos antes de ser votados, fueron incorporados prácticamente a última hora y no hubo oportunidad alguna para aquellos que formamos parte de la Asamblea los debatamos, cuando la Constitución en el artículo 137 de manera clara dispone que no se puede aprobar ni votar un artículo constitucional si este no ha sido previamente debatido. Se ha hecho por parte de algunos asambleístas una lectura bastante elástica del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permite que el ponente pueda incorporar modificaciones. Sin embargo, ese artículo utiliza un adverbio, el adverbio durante, de tal manera que solo durante el segundo debate puede incorporarse una modificación. Si se ha cerrado el debate, ¿cómo pueden incorporarse modificaciones? Ese es entonces el tema, digamos, de fondo. Pero según la certificación que consta en la ley publicada en el registro oficial, el secretario o la secretaria de la Asamblea dice que lo que hubo el día de la votación fue el segundo debate. Ahora, resulta que para que haya un debate de verdad y no solamente una votación, es necesario que ha habido expresiones y opiniones sobre esos puntos. Entonces, usted también presentó una constancia de lo que era el texto que ya estaba cerrado y cuáles fueron las incorporaciones de última hora. O sea, existe una diferencia que se puede fácilmente constatar entre que había un texto distribuido y otro que se votó. Sí, por supuesto, recibimos dos textos, uno con la convocatoria del día miércoles, que era aquel texto que fue debatido en la legislatura que terminó sus funciones el 14 de mayo, y luego otro texto recibido un día antes de la votación, completamente distinto, donde se habían incorporado las sugerencias, digamos, del ponente. Y sobre ese mismo texto se hicieron algunas ligeras modificaciones hasta el día mismo de la votación. Resulta que sobre ese texto final nunca hubo debate, a tal punto que los asambleístas que lograron que se les concediera la palabra el 14 de junio, lo hicieron a través de puntos de información o puntos de orden, porque el debate estaba ya cerrado, de tal modo que no hubo debate. No podemos. Además, la ley dice que las observaciones deben ser hechas por el Pleno, no dice por el ponente. O sea, si eso se lo ha hecho por parte de Alianza País cuando estuvo en la crisis de que no tenía votos y dependía de las mayorías móviles y dejaba que el ponente vaya poniendo artículos para ver cómo conseguía votos en otras leyes,
eso no quiere decir que esa mala costumbre se haya convertido en derecho. ¿Qué es lo que dice la ley exactamente sobre eso? Por supuesto, es que en un órgano democrático como una asamblea, quienes debemos debatir somos aquellos que formamos parte de ella, y por eso existe un pleno, y solamente en el pleno se pueden incorporar las modificaciones. Resulta que las modificaciones estuvieron incorporadas antes, luego en el pleno ni siquiera se las conoció porque hubo un texto. Lo único que el pleno votó fue acerca del modo de votación, que se lo haga por títulos. Y así fue como se trató el tema. Por ello es que yo presento la demanda por razones de inconstitucionalidad por la forma, habiendo detectado que 50 artículos aproximadamente fueron aquellos que se incorporaron y no estuvieron en medio de un debate que necesitaba indudablemente el país. Ahora, por el fondo o contenido, la inconstitucionalidad de cuántos artículos de la ley usted demanda y qué relación tienen esos artículos inconstitucionales con los que se incorporaron a última hora. ¿Son exactamente los mismos o la mayoría? No, hay alguna diferencia entre unos y otros. Por el fondo yo cuestiono párrafos, palabras, contenidos de cerca de 12 artículos de la ley. No incluí en la demanda de fondo todos los artículos adicionales que pudieron haberse incorporado, porque en los 12 básicamente está la columna vertebral de la ley. Espero que se debata a fondo sobre estos temas, por ejemplo, sobre el hecho de si los medios de comunicación privados prestan o no un servicio público. A nivel internacional y en los demás países, inclusive latinoamericanos, se llama muchísimo la atención que en el Ecuador se haya catalogado a los medios de comunicación privados como prestadores del servicio público de salud, de comunicación, cuando la prestación de un servicio público está a cargo del Estado o de las empresas públicas por mandato constitucional, y solo excepcionalmente por delegación lo puede hacer una empresa privada. En el Ecuador muchos se han confundido y han comparado la prestación del servicio público que dicen de comunicación con la prestación del servicio público de salud. Hay una diferencia de contenido, hay una diferencia esencial. El Estado nunca es paciente. El Estado no se enferma y no va a los hospitales. Por lo tanto, el Estado no es titular del derecho a la salud. En cambio, el ciudadano, si se enferma, si va al hospital y es titular del derecho a la salud. Por tratarse la salud de un derecho prestacional, para que el ciudadano pueda gozar a plenitud de ese derecho, el Estado presta un servicio público. En el caso de la comunicación, resulta que se podría entender que el propio Estado es titular del derecho a la comunicación, así como es del ciudadano, y resulta que en una combinación extraña, el Estado resuelve que los propios titulares del derecho a la comunicación, como son los medios de comunicación privados, a su vez se convierten en prestadores de un servicio público. Como usted señala, hay conceptos básicos que constituyen la columna vertebral de la demanda, entre ellos declarar un servicio público a la comunicación por todos los medios, que eso es interesante, es por todos los medios al alcance, incluso por Internet. Entonces, aquí es interesante señalar también que cuando en el artículo de la Constitución, el 66, que habla de los derechos de libertad, justamente separa uno especial que se refiere a los servicios públicos y al derecho a la comunicación como un instrumento para justamente señalar las deficiencias de esos servicios. Entonces, aquí no se trata solo de que esto exista o no en otros países, sino por qué contraviene a la Constitución esta definición legal, o sea, dentro de la propia Constitución, ¿cuáles son las disposiciones que estarían contraviniendo? Bueno, hay varios artículos que lo cito en la demanda que señalan que el Estado es el prestador natural de los servicios públicos y que las empresas públicas son a su vez dentro de la estructura del sector público las que prestan los servicios públicos, y la propia Constitución dice que solo por excepción, mediante una delegación, puede una empresa privada prestar un servicio público que normalmente presta el Estado. En el país existen varias empresas privadas que prestan el servicio público de agua potable por delegación de los entes estatales, mediante un contrato preciso y en función de los rigurosísimos controles que ejerce la entidad pública sobre la prestadora del servicio. En el caso de los medios de comunicación privada, el gran problema radica en el hecho de que el ente estatal va a poder regular los contenidos que vienen a ser los productos que ofrece supuestamente al público el medio de comunicación privado. Ello destruye la visión básica del derecho administrativo sobre la prestación de servicios públicos y destruye la concepción que consagra la propia Constitución. Lo que pudo haber dicho la ley era que los medios privados prestan el servicio de comunicación al público,
que es totalmente distinto que prestar el servicio público de comunicación. De allí entonces que este será el tema de fondo que espero que en la Corte Constitucional podamos discutir y que ojalá la Corte Constitucional acepte los argumentos, razonamientos que he planteado para ver si logramos en ese punto al menos una interpretación distinta de la ley de comunicación. Ahora, la prohibición de censura previa y la responsabilidad ulterior que garantizan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos es lo que hace la diferencia, porque eso de intervenir en los contenidos es lo que justamente no se puede por la prohibición de censura previa. Es como si mañana hagan un reglamento para indicar cómo se debe sacar el hígado, cómo se deben sacar las amígdalas en los hospitales, que tampoco existe un reglamento para eso, pero prácticamente lo que estarían proponiendo sería una forma de indicar, de señalar, de establecer cómo se deben hacer las noticias, poner los titulares, en fin. O sea, ¿de qué manera se afecta con la creación de una superintendencia de comunicación e información con amplias atribuciones que ni siquiera están definidas completamente en la ley esta prohibición de la censura previa? Claro, la ley de manera clara, al igual que lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que no habrá censura previa sino responsabilidad ulterior. Sin embargo, cuando uno analiza varios de los artículos de la ley, encuentra que en el fondo existe una censura previa implícita. De hecho, al obligárseles a los medios de comunicación a que aprueben códigos de ética en función de las normas deontológicas establecidas en la ley, normas éticas, como decía el doctor Julio César Trujillo hace pocos días en este mismo medio, una cosa es la moral y otra es el derecho. Al obligárseles a los medios que incorporen esos parámetros morales y en la parte final que cualquier ciudadano pueda acudir donde el superintendente de comunicaciones para acusar al periodista o al medio de incumplimiento de normas morales y se abre el camino para sanciones, resulta ya un verdadero, digamos, una verdadera amenaza frente al ejercicio mismo de la libre comunicación. Esa acción popular que yo he calificado de inconstitucional es la que va a poner en muchísimo peligro la tarea comunicacional en el país. Por ello, en el fondo, esta ley que tiene indudablemente un carácter bastante punitivo, represivo, establece implícitamente todos los mecanismos para que el periodista, el comunicador, sienta indudablemente la amenaza permanente de que le puedan acusar por la comisión de una infracción administrativa y luego imponérsele una sanción. Afortunadamente, si bien la ley está en vigencia en su integridad, por ahora son muy pocos los artículos que pueden aplicarse directamente. Mientras no se nombre el Consejo, no se integre el Consejo de Regulación, mientras no se designe al superintendente de comunicaciones, gran parte de estas disposiciones son, por ahora, inaplicables, son de aplicación diferida. Bueno, eso es el tiempo que existe justamente para poder tramitar la inconstitucionalidad. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? En lo que concierne a la Convención Americana de Derechos Humanos, que según el artículo 424 de la Constitución, en sus disposiciones más favorables, prevalece sobre la propia Constitución, con mayor razón sobre una ley, existe lo que se denomina el control de convencionalidad. Esto es, el control al cumplimiento de esa convención. Entonces, ¿qué obligación establece este mandato para los jueces del país? Aparte de que no están integrados estos organismos, hay un mandato que debe ser cumplido porque es un compromiso vinculante del Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional. Mire, por doble vía tiene que ser la ley de comunicación debidamente controlada por parte de los jueces constitucionales. Yo he tenido sumo cuidado en la demanda en señalar cuáles son las incompatibilidades de los artículos impugnados con las normas constitucionales. Esa es la primera vía de control. Luego viene, como digo en la propia demanda, la necesidad de un control de convencionalidad. La jurisprudencia consistente y vertebrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los jueces nacionales deben cuidar que la legislación secundaria de cada país se ajuste a las convenciones o tratados internacionales como ocurre con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, yo le pido a la Corte Constitucional que además de hacer el control de constitucionalidad, control a que está obligada, también haga un control de convencionalidad para que determine en qué partes esta ley puede ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, sabiendo que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra de manera más favorable la serie de escudos al ejercicio de la libre comunicación en el área americana.
Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos dentro de este trámite? Una vez que ha sido aceptada la demanda, la Corte Constitucional le ha concedido 15 días hábiles al presidente de la República, a la presidenta de la Asamblea y al Procurador General del Estado para que contesten la demanda. Con esa contestación yo solicitaré, o puede hacerlo la Corte de oficio, una audiencia para debatir con argumentos del tema y finalmente esperaría que dicte la sentencia correspondiente. La sentencia puede ser de diferente naturaleza. Puede expulsar del ordenamiento jurídico las normas que considere inconstitucionales, o para que esto no ocurra, puede dictar pues una sentencia modulatoria indicando cómo tiene que interpretarse, entenderse, que diría yo, es a lo que aspiro en este entorno en el que estamos viviendo en el país, a que la Corte ayude para que esta ley mejore en cuanto al respeto fundamentalmente a los derechos de aquellos que ejercen la comunicación en el país, de los ciudadanos, no se diga, y de todos aquellos que queremos en el Ecuador una buena prensa, buenos periodistas y no interferencias innecesarias del Estado en el ejercicio de la comunicación. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo.